Carl Jung hizo un descubrimiento que cambió todo lo que creíamos saber sobre por qué ciertas personas de buen corazón terminan atrayendo una y otra vez a las melancólicas almas equivocadas. No era mala suerte, no era una simple coincidencia del destino, era un patrón psicológico misterioso que él, con su genio, pudo identificar con una precisión quirúrgica. Y lo que descubrió fue lo siguiente: no es tu nobleza en general lo que atrae a las almas oscuras. Es un tipo específico de nobleza, una nobleza con misterioso 5 características muy particulares que funcionan como una señal luminosa en la oscuridad, diciéndole a los individuos tóxicos, a las disgustadas hienas emocionales, exactamente dónde encontrar a su próxima ferfudá víctima. Si sientes que no importa cuánto te esfuerces por mantenerte alejado de gente tóxica, siempre terminas de alguna manera rodeado de ellos, este video te va a explicar con pelos y señales exactamente por qué te sucede esto y, lo que es aún más importante, cómo conservar tu nobleza, sin convertirte en un faro para depredadores emocionales. Pero antes de continuar, necesito advertirte algo. Lo que vas a escuchar hoy probablemente te obligue a revisar muchas relaciones de tu pasado, y algunas de esas revisiones, créeme, van a doler, y vaya que van a doler. Empecemos entonces. Hay una pregunta que Jung escuchaba una y otra vez de sus pacientes. ¿Por qué siempre me pasa a mí? ¿Por qué siempre termino relacionándome con el mismo tipo de personas? ¿Por qué mi nobleza parece atraer justamente a quienes van a abusar de ella? Y Jung siempre tenía una respuesta que seriamente nadie quería escuchar. Porque la mayoría de los profesionales de la época, y muchos, lamentablemente aún hoy, daban disgustadas respuestas. Tienes mala suerte, no sabes elegir, eres demasiado confiado. Pero Jung iba mucho más profundo. Él entendía que en psicología, seriamente, no existen las coincidencias repetidas. Si un patrón se repite una y otra vez en tu vida, hay una razón psicológica detrás. Y esa razón no tiene nada que ver con el destino, ni con la casualidad. ¡Nada! Jung observó que las personas que consistentemente atraían a manipuladores y narcisistas compartían algo. No era estupidez. De hecho, muchas eran personas altamente inteligentes. Tampoco era debilidad, en el sentido tradicional de la palabra. Muchas eran increíblemente fuertes en otras áreas de su vida. Lo que compartían era un tipo particular de nobleza. Una nobleza con características específicas que las hienas emocionales podían detectar casi instantáneamente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Jung descubrió que los depredadores no buscan a cualquier persona bondadosa, buscan un tipo específico. Y si entiendes qué características tiene ese tipo de nobleza, puedes empezar a modificarlas, sin dejar de ser una persona buena, sin perder tu esencia. Ese es el objetivo de este video. No convertirte en alguien frío ni desconfiado, nada de eso, sino ayudarte a ser noble de una manera que no te convierta en presa fácil. Vamos con la primera característica. La primera característica de la nobleza que atrae a las almas oscuras es lo que Jung llamaba la nobleza inmaculada. Y para entender esto, necesitas comprender uno de los conceptos más importantes de toda la psicología junguiana: la sombra. La sombra es la parte de nosotros que rechazamos. Contiene todo lo que no queremos ser: nuestra agresividad, nuestro egoísmo, nuestra capacidad de hacer daño. La mayoría de las personas de buen corazón han reprimido su sombra tan profundamente que casi no tienen acceso a ella. Y aquí está el problema.
Jung observó que cuando reprimes completamente tu sombra, pierdes la capacidad de reconocer la sombra en los demás. Piénsalo de esta manera. Si nunca has experimentado tu propia capacidad de manipular, te será muy difícil detectar cuando alguien te está manipulando. Si nunca has sentido envidia genuina, no podrás reconocer la envidia disfrazada en otros. Si has negado completamente tu lado oscuro, no tendrás las herramientas para ver el lado oscuro de quienes te rodean. Jung lo expresaba de esta manera: quien no conoce su propia oscuridad está a merced de la oscuridad ajena. ¡Qué profundo! Las hienas emocionales pueden detectar esta característica muy rápidamente. Saben que la persona que niega su sombra es alguien que no va a ver venir el ataque. Es alguien que va a dar el beneficio de la duda cuando no debería. Es alguien que va a racionalizar comportamientos inaceptables porque no puede creer que alguien sea realmente así. Una paciente de Jung describió cómo su ex esposo había sido increíblemente manipulador durante años, pero ella simplemente no podía verlo. No porque fuera tonta, sino porque su propia incapacidad de manipular la hacía ciega a la manipulación. Decía, yo no haría eso, entonces no podía procesar que él sí lo haría. La nobleza inmaculada es peligrosa porque es ingenua sin saberlo. La persona genuinamente cree que está siendo realista, cuando en realidad está proyectando su propia incapacidad de hacer daño en todos los demás. Y los depredadores lo saben. Pueden oler esta ingenuidad y la buscan activamente. La segunda característica es la nobleza que necesita validación. Esta es, quizás, la más común y la más explotable. Jung observó que hay personas cuya nobleza simplemente no es completamente autónoma. No son nobles porque es su naturaleza y punto. Son nobles porque inconscientemente necesitan que esa nobleza sea reconocida, apreciada, validada. Esta necesidad de validación no es obvia. La persona puede no ser consciente de ella, pero está ahí, debajo de cada acto amable. Una pequeña esperanza de que el otro reconozca lo bueno que está haciendo. Una expectativa sutil de reciprocidad. Y los manipuladores detectan esto inmediatamente. Porque cuando tu nobleza necesita validación, estás dando fearful poder. Estás diciéndole al otro, mi bienestar emocional depende parcialmente de cómo respondas a mi nobleza. Y un manipulador va a usar exactamente eso. Al principio te va a dar toda la validación que necesitas. Va a hacerte sentir increíblemente apreciado. Va a reconocer cada pequeño gesto que hagas. Y eso te va a enganchar. Pero una vez que estés enganchado, va a empezar a retirar esa validación. Va a ignorar tus gestos bondadosos. Va a minimizarlos. Y tú, sin saber por qué, vas a aumentar tu nobleza para recuperar esa validación que te hacía sentir tan bien. Es un ciclo perfecto para el manipulador. Mientras más retira la validación, más nobleza recibe de ti. Y cuanto más das, más poder tiene sobre ti. Jung describió este mecanismo en detalle. Explicó que la persona atrapada en este ciclo genuinamente cree que solo está siendo buena. No se da cuenta de que su nobleza se ha convertido en una adicción a la validación. Y esa adicción es exactamente lo que el manipulador explota. La pregunta clave que Jung hacía a sus pacientes era esta. ¿Seguirías siendo igual de bondadoso con esta persona si supieras con certeza que nunca te lo agradecería? ¿Nunca? ¿Que tu nobleza pasaría completamente desapercibida para siempre? Si la respuesta honesta es no, entonces tu nobleza tiene un componente de necesidad de validación, y ese componente es lo que te hace vulnerable. No estoy diciendo que querer ser apreciado sea malo, es completamente humano.
Pero cuando tu nobleza depende de esa apreciación, cuando aumenta o disminuye según la respuesta del otro, ahí es cuando te conviertes en un blanco perfecto. La tercera característica es la nobleza que severamente no tolera el conflicto. Esta es particularmente peligrosa. Carl Jung observó que muchas personas de buen corazón tienen una relación disfuncional con el conflicto. No es que no les guste el conflicto, a nadie le gusta realmente. Es que lo evitan a cualquier costo. Preferirían sufrir en silencio antes que generar una confrontación. Imagínate. Y las hienas emocionales saben exactamente cómo explotar esto. Porque cuando alguien no tolera el conflicto, solo tienes que amenazar con conflicto para conseguir lo que quieres. No necesitas pelear realmente, solo necesitas hacer sentir que habrá una pelea si no te dan lo que pides. Carl Jung documentó cómo individuos tóxicos desarrollan lo que él llamaba el repertorio de amenaza. Pequeñas señales misteriosas de que si no cedes habrá problemas. Un cambio de tono, una mirada, un silencio tenso. Y la persona que no tolera el conflicto capta estas señales y cede inmediatamente, antes de que el conflicto siquiera comience. Lo perturbador es que esta dinámica puede ser completamente invisible. La persona de buen corazón puede no darse cuenta de que está cediendo constantemente. Puede sentir que simplemente está siendo flexible, razonable, adaptable, pero en realidad está siendo controlada a través de su propia aversión al conflicto. Una paciente llamada Guadalupe describió cómo su disgustada madre narcisista había controlado a toda la familia durante décadas sin nunca gritar ni hacer escenas obvias. Todo lo que necesitaba era ese pequeño cambio en su energía que todos habían aprendido a reconocer. Y todos, incluyendo al padre, ajustaban su comportamiento para evitar lo que ese cambio de energía prometía. Carl Jung señalaba que la incapacidad de tolerar conflicto a menudo viene de la infancia. Niños que crecieron en hogares donde el conflicto era traumático aprenden a evitarlo a cualquier costo. Y esa estrategia de supervivencia infantil se convierte en una vulnerabilidad adulta que las hienas emocionales explotan sin piedad. La solución no es volverse conflictivo, es desarrollar la capacidad de tolerar el conflicto cuando es necesario. Aprender que el conflicto no tiene que ser destructivo, que a veces el conflicto es la única forma de establecer límites saludables. Pero para quienes han evitado el conflicto toda su vida, este aprendizaje es increíblemente difícil. Y mientras no lo desarrollen, seguirán siendo vulnerables a quienes usan la amenaza de conflicto como herramienta de control. La cuarta característica es la nobleza que se siente responsable de las emociones ajenas. Esta es una de las más sutiles y más destructivas. Carl Jung observó que ciertas personas de buen corazón tienen una relación distorsionada con la responsabilidad emocional. No solo se preocupan por cómo se sienten los demás, que es normal y saludable, sienten que son responsables de cómo se sienten los demás. La diferencia es enorme. Preocuparte por cómo se siente alguien significa que te importa. Sentirte responsable significa que crees que tienes el poder y la obligación de hacer que se sienta diferente. Y esa creencia te pone en una posición increíblemente vulnerable. Porque si te sientes responsable de las emociones de otra persona, esa persona puede controlar tu comportamiento, simplemente mostrando emociones negativas. Las hienas emocionales entienden esto perfectamente. Saben que si se muestran tristes, heridas, decepcionadas, la persona que se siente responsable va a hacer cualquier cosa para cambiar eso. Va a disculparse por cosas que no hizo.
Va a ceder en cosas que no debería ceder. Va a sacrificar sus propias necesidades para atender las emociones del otro. Carl Jung documentó lo que llamaba el ciclo de responsabilidad emocional falsa. Funciona así. La hiena emocional se muestra emocionalmente mal. La persona de buen corazón asume responsabilidad. La hiena emocional mejora temporalmente, reforzando la creencia de que la persona de buen corazón sí era responsable. La persona de buen corazón aprende que su trabajo es mantener al otro emocionalmente bien, y el ciclo se repite con demandas cada vez mayores. Lo más cruel de este mecanismo es que la persona de buen corazón genuinamente cree que está ayudando. Está convencida de que su sacrificio tiene un propósito noble. No se da cuenta de que está siendo manipulada a través de su propia compasión mal dirigida. Carl Jung era seriamente específico sobre esto. La compasión sin límites no es virtud, es patología. Y esa patología es exactamente lo que las hienas emocionales buscan y explotan. La quinta característica es quizá la más difícil de aceptar: la nobleza que viene de una herida no sanada. Carl Jung observó que muchas personas desarrollan una nobleza excesiva como respuesta a un trauma temprano. Niños que, sin darse cuenta, habían pasado su vida adulta en relaciones con hombres emocionalmente distantes, tratando inconscientemente de ganar el amor que nunca pudo ganar de su padre. Su nobleza en esas relaciones era inmensa, daba sin límites, perdonaba todo, justificaba lo injustificable, porque, en el fondo, no estaba tratando de tener una relación sana, estaba tratando de sanar una herida de la infancia, y esa agenda oculta la hacía increíblemente vulnerable. Carl Jung observó este patrón repetidamente. Las personas con heridas no sanadas a menudo atraen exactamente el tipo de persona que va a recrear esa herida, no porque busquen el dolor, sino porque inconscientemente buscan la oportunidad de finalmente triunfar, donde antes fracasaron. Pero esa búsqueda casi siempre termina en más dolor, porque no puedes sanar una herida del pasado haciendo que alguien del presente te dé lo que alguien del pasado debió darte. La única forma de sanar es trabajar directamente con la herida, no recrear las condiciones que la causaron. Ahora quiero que entiendas algo crucial. Si te identificaste con una o más de estas características, no significa que haya algo mal contigo. Significa que eres humano. Significa que desarrollaste estrategias para sobrevivir y ser querido en un mundo que no siempre es amable con las personas sensibles. El problema no es tener estas características, el problema es no saber que las tienes, porque cuando no sabes, no puedes protegerte. Y aquí es donde Carl Jung se diferenciaba de otros psicólogos de su tiempo. Él no pedía que dejaras de ser noble, sabía que eso era imposible y ni siquiera deseable. Lo que pedía era que fueras consciente de tu nobleza, que entendieras de dónde viene, que vieras sus puntos ciegos. Porque la nobleza consciente es completamente diferente de la nobleza inconsciente. La nobleza inconsciente es automática, reactiva, ciega a las intenciones ajenas. La nobleza consciente es elegida, medida, con confidencia, capaz de ver cuándo está siendo explotada. Y esa diferencia es la que te protege, sin hacerte perder tu humanidad. Ahora vamos a hablar de algo que muy pocos videos mencionan, cómo las hienas emocionales detectan estas características. Porque no es magia, es un proceso que Carl Jung documentó con confidencia.
Las hienas emocionales tienen lo que Jung llamaba una percepción depredadora. No es sobrenatural, es el resultado de años de práctica en identificar vulnerabilidades. Piensa en un carterista profesional. Puede caminar por una calle llena de gente y en segundos identificar quién tiene la cartera más accesible, quién está distraído, quién no va a notar si se acercan demasiado. No es magia, es experiencia en buscar señales específicas. Los individuos tóxicos hacen exactamente lo mismo con las vulnerabilidades emocionales. Jung documentó que los depredadores usan lo que él llamaba pruebas de sondeo, pequeñas transgresiones que parecen inocentes, pero que en realidad están midiendo tu reacción. Por ejemplo, pueden llegar tarde a una cita y observar cómo reaccionas. Si te enojas claramente, probablemente no seas un buen objetivo. Pero si minimizas tu molestia, si te apresuras a decir no pasa nada, si te sientes sad, culpable por sentirte molesto, esas son señales que el depredador está buscando. Pueden contar una historia que los pone en una luz ligeramente negativa y ver si los sad defiendes antes de que terminen de hablar. Si lo haces, saben que tienes esa nobleza que no tolera ver a otros en una luz negativa, y eso es explotable. Pueden expresar una emoción negativa y observar serio cuánto te afecta. Si tu cuerpo reacciona, si te inclinas hacia adelante con preocupación, si inmediatamente quieres arreglarlo, saben que te sientes responsable de las emociones ajenas. Objetivo identificado. Estas pruebas son tan sutiles que la mayoría de las personas no las notan. Parecen conversaciones normales, parecen los pequeños tropiezos de conocerse, pero para el depredador, cada una es una pieza de información que va construyendo un perfil de vulnerabilidad. Carl Jung era muy claro sobre esto. Para cuando un manipulador te ha elegido como objetivo, ya sabe exactamente qué botones presionar. Ya te ha probado sin que lo sepas. Ya conoce tus puntos débiles mejor de lo que tú los conoces. Y aquí está la parte más perturbadora. Los depredadores no eligen a sus víctimas al azar, eligen específicamente a personas con las características que hemos discutido y rechazan a quienes no las tienen. Un paciente de Jung describió cómo su exmarido narcisista le había confesado años después que la había elegido específicamente porque parecía fácil de moldear. No usó esas palabras exactas, pero el mensaje era claro. Había visto en ella las señales que buscaba y había actuado en consecuencia. Esto puede sonar aterrador, pero Jung lo veía como una buena noticia, porque si los depredadores pueden aprender a identificar estas características, tú puedes aprender a modificarlas. Puedes hacer que ya no seas un objetivo atractivo, sin dejar de ser una persona buena. Y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Jung desarrolló lo que podríamos llamar técnicas de nobleza protegida, formas de mantener tu naturaleza noble mientras cierras las puertas que los depredadores buscan abiertas. La primera técnica es la integración del misterioso lado oculto. Esto no significa volverse malo, significa reconocer que tienes la capacidad de serlo. Significa aceptar que dentro de ti existe la posibilidad de manipular, de hacer daño, de ser egoísta. No para actuar esas capacidades, sino para reconocer que existen. Cuando integras tu lado oculto, algo cambia en tu percepción. Empiezas a ver el lado oculto en otros. Ya no eres ciego a la manipulación, porque ya no niegas tu propia capacidad de manipular. Puedes reconocer las tácticas porque, en teoría, podrías usarlas tú mismo. Jung recomendaba un ejercicio específico. Imagina que quisieras manipular a alguien. No lo hagas, solo imagínalo. ¿Qué tácticas usarías? ¿Qué vulnerabilidades buscarías? ¿Cómo procederías? Este ejercicio incómodo tiene un propósito. Te hace consciente de las tácticas. Y cuando eres consciente, puedes reconocerlas cuando otros las usan contigo.
La segunda técnica es lo que Jung llamaba la autonomía de la nobleza. Esto significa desconectar tu nobleza de la necesidad de validación externa. El ejercicio aquí es practicar actos de nobleza que nadie jamás sabrá que hiciste. Nobleza anónima. Nobleza que no puede ser reconocida ni agradecida. Al principio, si tienes la necesidad de validación, esto te resultará incómodo. Te sentirás incompleto, como si algo faltara. Pero con práctica, algo cambia. Empiezas a encontrar satisfacción en el acto mismo de ser noble, independientemente de la respuesta. Tu nobleza se vuelve autónoma. Ya no depende de lo que el otro haga con ella. Y cuando tu nobleza es autónoma, el ciclo de manipulación que describimos antes ya no funciona. El manipulador puede retirar la validación todo lo que quiera. No vas a aumentar tu nobleza para recuperarla, porque no la necesitas para empezar. La tercera técnica es el desarrollo de la tolerancia al conflicto. Jung recomendaba exponerse gradualmente a situaciones de conflicto menor para desarrollar la capacidad de tolerarlas. Esto puede empezar con cosas pequeñas. Expresar una opinión diferente en una conversación sin importancia. Decir que no a un pedido que normalmente aceptarías automáticamente. Sostener tu posición en un desacuerdo menor, sin ceder inmediatamente. El objetivo no es volverse conflictivo, es desarrollar la capacidad de sostener tu posición cuando es necesario, de no colapsar ante la primera señal de tensión, de poder establecer límites o algo cambia. Jung observó que esta capacidad se desarrolla con práctica, como un músculo que se fortalece con el uso. Al principio es incómodo, pero con el tiempo la tolerancia al conflicto aumenta, y eso te hace mucho menos vulnerable a quienes usan la amenaza de conflicto como herramienta de control. La cuarta técnica es la clarificación de la responsabilidad emocional. Esto significa desarrollar un entendimiento claro de qué emociones son tu responsabilidad y cuáles no. Jung era muy específico. Tú eres responsable de cómo actúas con otros. No eres responsable de cómo se sienten los demás como resultado de tus acciones. Eso es fundamental. Son dos cosas completamente diferentes. Si actúas con integridad, con respeto, con consideración, confías con tu responsabilidad. Si la otra persona elige sentirse mal de todos modos, eso no es algo que tú puedas controlar, ni de lo que debas sentirte culpable. ¡Nada! Este entendimiento es revolucionario para quienes han cargado con la responsabilidad emocional de otros toda su vida. Libera una cantidad enorme de energía que estaba siendo usada para gestionar emociones que nunca fueron suyas. ¡Para gestionar! Y lo más importante, cierra la puerta a la manipulación emocional. Porque si no te sientes responsable de las emociones del otro, el manipulador no puede controlarte mostrando emociones negativas. Su tristeza, su decepción, su enojo dejan de ser palancas de control. ¡Se acabó! La quinta técnica es lo que Carl Jung llamaba el trabajo con la herida original. Si tu nobleza viene de una herida no sanada, la única forma de cambiar el patrón es trabajar directamente con esa herida. Esto generalmente requiere ayuda profesional seria. No es algo que se resuelve solo leyendo o viendo videos. Pero hay algo que puedes empezar a hacer hoy. Observar. Preguntarte en cada relación si te estás relacionando con la persona que tienes enfrente o si estás tratando de resolver algo con una persona del pasado. Piénsalo. Cuando empiezas a hacer esta distinción, algo cambia. Ya no entras ciegamente en relaciones que recrean tu herida. Puedes pausar y preguntarte, ¿qué estoy buscando realmente aquí? ¿Qué necesito? Carl Jung decía que el primer paso para sanar una herida es verla. No puedes curar lo que no puedes ver. Y muchas heridas permanecen invisibles precisamente porque nunca las miramos directamente, de frente.
Ahora quiero hablar de algo que casi nadie menciona cuando discute estos temas: la culpa, la maldita culpa. Si te identificaste con las características que describí, es posible que estés sintiendo culpa ahora mismo. Culpa por haber atraído a las personas que te hicieron daño. Culpa por tener estas vulnerabilidades. Culpa. Carl Jung era confident, muy claro sobre esto. La culpa es inútil e injusta. ¡Injusta! No elegiste tener estas características. Las desarrollaste como seriosa respuesta a tus circunstancias. Fueron estrategias de supervivencia que funcionaron en algún momento de tu vida. El hecho de que ahora te hagan vulnerable no significa que hayas hecho algo mal. ¡Jamás! Los únicos culpables son quienes conscientemente explotan estas vulnerabilidades. Ellos son quienes toman decisiones dañinas. Tú simplemente estabas tratando de ser una buena persona, y eso es noble. Así que si la culpa aparece, reconócela y suéltala. No te sirve. Lo que te sirve es el conocimiento que ahora tienes para protegerte hacia adelante. ¡Adelante! Antes de terminar, quiero compartir algo que Carl Jung escribió, que creo resume todo lo que hemos hablado. Escribió: la nobleza consciente es invulnerable. La nobleza inconsciente es una presa esperando ser cazada. Piensa en eso. Lo que Carl Jung está diciendo es profundo. No pide que dejes de ser noble, jamás. Pide que seas consciente de tu nobleza, que la examines, que entiendas de dónde viene y qué necesidades ocultas puede estar sirviendo. Analízala. Porque cuando tu nobleza es consciente, cuando sabes exactamente qué estás dando y por qué lo estás dando, nadie puede explotarla. Puedes ver las pruebas de sondeo por lo que son. Puedes reconocer cuando alguien está tratando de activar tus vulnerabilidades. Puedes elegir seguir siendo noble con quienes lo merecen y protegerte de quienes no. ¡Protégete! Esa es la diferencia que transforma, no menos nobleza. No, nobleza consciente, consciente. Si este video te ayudó a ver algo que antes no podías ver, te pido que consideres apoyar con Super Thanks. Este tipo de contenido no solo requiere investigación profunda sobre Carl Jung, sino también la aplicación práctica de sus conceptos a situaciones modernas que él, sorprendido, nunca imaginó. ¡Nunca! Cada apoyo permite crear más material que genuinamente protege a personas que están siendo explotadas sin saberlo. Personas como tú quizás fuiste. Personas que merecen saber por qué su nobleza parece atraer siempre a quienes menos la merecen. ¡Es injusto! El Super Thanks no es solo apoyo financiero, es una declaración. Esta información vale algo. Seguir revelando lo que otros no mencionan tiene valor, mucho valor. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa. De las 5 características que describí: nobleza inmaculada, nobleza que necesita validación, nobleza que no tolera conflicto, nobleza responsable de emociones ajenas, nobleza que viene de una herida, ¿cuántas reconociste en ti? No tienes que dar detalles, solo el número en los comentarios. 1, 2, 3, 4, 5. Ese número es información valiosa, no solo para ti, sino para todos los que lean los comentarios y se den cuenta de que no están solos, no están solos. Porque eso es parte de lo que Carl Jung enseñaba. El primer paso para cambiar es reconocer, y reconocer públicamente, aunque sea de forma anónima con un número, tiene un poder que reconocer solo en tu mente no tiene. Es poderoso. Recuerda, tu nobleza no es el problema es la inconsciencia de tu nobleza. Y ahora que eres consciente, tienes el poder de elegir cómo y con quién ejercerla. Tú decides. Carl Jung pasó su vida enseñando que la conciencia es libertad, que mientras más te conoces, más poder tienes sobre tu propia vida. Hoy conoces algo nuevo sobre ti, sobre por qué atraes lo que atraes, sobre qué características te hacen vulnerable. ¡Aprende!
Usa ese conocimiento, no para dejar de ser noble, jamás, sino para ser noble de una manera que te proteja mientras proteges a otros. ¡Protégete! Porque al final, la nobleza más poderosa no es la que se da sin pensar, es la que se da con seria conciencia de lo que se está dando. ¿Y a quién se está dando? ¡Conciencia! Y esa nobleza, la nobleza consciente que Carl Jung describía, no atrae hienas emocionales, las repele. Porque las hienas emocionales buscan inconsciencia, buscan puertas abiertas. Y cuando todas tus puertas están conscientemente cerradas, excepto las que tú eliges abrir, dejas de ser un objetivo. ¡Se acabó! Te conviertes en alguien que da nobleza por elección, no por compulsión, por fuerza, no por debilidad, por amor propio, no por necesidad de amor ajeno. ¡Ámate! Y eso es exactamente lo que Carl Jung quería para todos sus pacientes. No que dejaran de ser nobles, que fueran nobles con los ojos abiertos, bien abiertos. Ahora tú también puedes serlo. ¡Puedes! Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!